Antonio Ortiz Mena es economista, es experto también en comercio exterior mexicano, es muy reconocido por este rol como presidente del Comité Técnico de Estrategia del TEMEC en el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMCE, y también es profesor de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Con él, con Antonio Ortiz Mena, economista, vamos a platicar para conocer los desafíos que enfrenta el tratado en estos días, con tantos dimes y diretes del lado de la Casa Blanca, en particular del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los saludamos con mucho gusto. Muy buenos días. Juan, aquí pasando pues de los retos de seguridad de nuestro querido país Uh-huh. a los retos en el ámbito económico internacional, a tus órdenes. ¿Cuáles son los puntos más sensibles para México en la renegociación del TEMEC? ¿Cómo los está viendo? Mira, yo diría que hay un punto no sensible porque no creo que sea que así resulte, pero es si tenemos un tratado trilateral Uh-huh. o bilateral. Estados Unidos ha amenazado de que buscaría un tratado con Canadá y otro con México. No creo que sea el caso, pero yo creo que es muy importante que se mantenga trilateral y de manera paralela que México y Canadá refuercen de manera decidida su comercio y su inversión. Pues más de un cuarto de siglo yo diría que el potencial México-Canadá no ha sido suficientemente aprovechado. Entonces, trilateral, pero enfatizar más la relación Canadá-México. Eso es uno. Número dos, ya lo mencionaban, que sigamos con el tratamiento de arancel cero para todos los productos que compren con las reglas del TEMEC. Pero hay un tercer tema, porque hay, según distintos estimados, 10, 15 o posiblemente 20% de nuestras exportaciones que no entran bajo las reglas del TEMEC y están sufriendo aranceles muy altos, ya sea por supuesta emergencia económica, lo que en Estados Unidos llaman la ley IEPA, o por seguridad nacional. Y es un problema que no se ha resuelto y que urge resolver y que va más allá del tema TEMEC. Antonio Ortiz Mena, buenos días, le saluda Juan Rivas. ¿Qué lectura le da a esta reciente declaración de Donald Trump en donde dice que esto ya no es relevante para Estados Unidos? ¿Es solamente una estrategia de negociación o, como en algunos casos, sí hay que tomarlo con seriedad viniendo de Donald Trump? Honestamente, yo no lo tomaría con seriedad. eh, por supuesto, es capaz de hacer cualquier cosa, como lo vimos en Venezuela y lo puede hacer en temas económicos. No descarto que haya algo extraño, pero yo diría lo siguiente. Trump decía que el Telecan, el predecesor del TEMEC, era el peor acuerdo que Estados Unidos había negociado en su historia. Luego se renegoció, esto derivó en el TEMEC y Trump decía que era el mejor acuerdo que Estados Unidos había negociado en la historia. Entonces tenemos el mejor acuerdo de la historia que ahora es irrelevante. Digamos, esto no es consecuente, pero además para Estados Unidos es no solo relevante, sino esencial, por lo que nos compra a nosotros, que no puede ni sustituir ni producir domésticamente, y también por lo que nos vende, ante todo productos agropecuarios. México es el primer socio comercial y el primer destino de exportaciones. Si estos bienes agropecuarios no van a México, no van a ningún otro lado. No los consumen internamente y no los pueden colocar en terceros mercados. Es un problema económico y político serio. Así que, pues, como dice el clásico, yo tengo otros datos y es esencial para Estados Unidos. ¿Cómo van los avances de estas negociaciones, Antonio? ¿Qué sabemos hasta este momento? ¿En qué van? ¿Se ha avanzado en algo? ¿Apenas están comenzando? Porque tenemos muchas dudas y mucha incertidumbre. Sabemos que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viaja constantemente a Washington. También el subsecretario de Comercio está en Washington en pláticas constantes. ¿Pero en qué va? Mira, se trata en primer lugar de una revisión. Esto está previsto en el propio TEMEC, no es Ujú. una ocurrencia. Los miembros tienen que revisarlo para que cuando cumpla 6 años, que es el 1 de julio de este año, decidan si quieren seguir otros 10 años con el tratado, es decir, 2036, o si lo van a revisar año con año. Entonces yo diría, la continuidad no está en cuestión, es solo si de golpe 10 años o va a haber revisiones anuales. Y en teoría, la revisión debe concluir, no iniciar, concluir el 1 de julio.
No sé si esto sea el caso, es posible que se alarguen las deliberaciones y lo que se va a ver es qué está funcionando bien, qué no y qué se tiene que ajustar. Yo creo que es importante recordar que Estados Unidos a mediados del año pasado dijo que había más de 50 irritantes, esa es la palabra que se utiliza, es decir, molestias, problemas comerciales de Estados Unidos con México. México ha avanzado de manera decidida en resolver esto para que la mesa esté limpia antes de la revisión. Entonces yo diría que de facto ya se ha avanzado mucho y yo esperaría una revisión que resulte en algo positivo. Para mí eso significa que México y Canadá sigan teniendo mejor acceso al mercado de Estados Unidos que cualquier otro país. Para mí ese es el parámetro y creo que sí se va a lograr, por cierto. Ahora, Antonio, una duda que a mí me surge es, ¿qué mecanismos legales tiene actualmente el TEMEC, digamos lo que ya está en el papel firmado y planchado, como para que Estados Unidos no se eche para atrás en los acuerdos y esto no debilite la relación y, por supuesto, el éxito, ¿no?, de lo que se va a renegociar? Mira, hay varios mecanismos dentro del tratado para resolver controversias. Eh, yo diría que Estados Unidos en general ha cumplido con este TLC, porque hay otros tratados de libre comercio. Ustedes le pueden preguntar a Perú, a Colombia, a Chile, ¿qué ha pasado con sus TLCs con Estados Unidos? Estados Unidos no los está cumpliendo, les impuso una arancel a rajatabla. No así para el caso de México, donde yo vi un problema es para los bienes que no entran bajo regla del TEMEC y acuerdos del TEMEC sobre aranceles en base a seguridad nacional. Ya los anteriores negociadores mexicanos, de manera yo diría muy astuta, veían que Trump podía poner medidas unilaterales sobre la base de supuestas amenazas a la seguridad nacional. Y ya hay compromisos mediante los cuales Estados Unidos se compromete a recibir cierto número de camiones, cierto número de automóviles, si Estados Unidos pone estas restricciones sobre seguridad nacional. Sí impuso Estados Unidos estas restricciones y no está cumpliendo con ese acuerdo de permitir a México y a Canadá exportar ciertos autos. Entonces, está en clara violación. De eso no hay duda. Sí, sin duda. Bueno, creo que también un punto importante, Antonio, y que debemos tocar en esta charla contigo, que eres experto en esta materia de comercio exterior, es el caso de la reforma judicial. Hay que decir que Estados Unidos y Canadá han expresado preocupación, ambos países, por el Estado de Derecho en México, por la certeza jurídica en México. ¿Cómo impacta esta reforma judicial en la confianza con nuestro país en esta revisión de este tratado? Hablando de que son nuestros socios comerciales más importantes. Y viene también esta reforma electoral que se está proponiendo. Correcto. Yo diría que más que le importa a Estados Unidos, le importa a los inversionistas. Claro, Los a los inversionistas empresarios. deciden dónde invertir en función del nivel de riesgo que enfrentan sus inversiones comparado con el nivel de retorno. Es algo, o sea, es frío. Así es la decisión. Y obviamente el tema de la seguridad jurídica aumenta el nivel de riesgo, entonces requieren un mayor retorno o reducir el riesgo. Dicho eso, y de manera franca, yo no he escuchado tanta preocupación sobre la reforma al Poder Judicial entre empresas como lo que se percibe en medios en México. La verdad, no lo veo desde el punto de vista de las empresas como un gran problema. Donde veo que hay mayor interés e inquietud en el tema de energía. Porque si tú tienes cierta inseguridad legal, te aumenta el costo de hacer negocios y al final del día acaban resolviéndose los temas. Lo de energía es distinto, porque si no tienes energía que es confiable en el suministro, que es limpia y que es a precios competitivos, no hay negocio posible. Entonces, para mí, el quid del asunto, y tiene que ver de negociaciones de mexicanos con mexicanos, es el de la certidumbre para la inversión en materia energética y que haya suficiente generación y sobre todo distribución. Yo le daría mucho mayor importancia al tema energético que al tema de la reforma al Poder Judicial.
Hablando, por ejemplo, Antonio, de lo que tiene que ver con la justicia laboral, apenas ayer dábamos a conocer esta nota de Estados Unidos envía 23.4 millones de dólares para fortalecer el sistema de justicia laboral en México. Todo esto, pues, tratando de pulir algunos detalles relacionados con el TEMEC. ¿Qué lectura le das a esto? ¿Sí tiene interés en ese sentido Estados Unidos, hablando de la justicia laboral? Sí, hay enorme interés de eso, tanto de republicanos como demócratas. Es de los pocos casos en donde coinciden Ujú. los dos partidos políticos. Y yo diría que esto fortalece a México, porque hay muchas críticas de sindicatos en Estados Unidos, de organizaciones de la sociedad civil, que la producción de que podría estar en Estados Unidos se va a países en donde hay reglas muy laxas en materia laboral y no se cumplen. En la medida en que en México las reglas sean amplias, fuertes y se estén cumpliendo, eso nos ayuda a jalar inversión. Es algo positivo. Y yo celebro que así sea. Donde yo veo un reto es que este acuerdo es unilateral. Es decir, Estados Unidos y Canadá pueden ver qué está haciendo México en temas laborales, pero México no puede hacer lo propio en Estados Unidos. Me parece que la propia Secretaría de Economía, y en lo particular yo sugiero que se deba explorar que este mecanismo sea recíproco, que también veamos que se respeten los derechos laborales de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Muchos trabajan en condiciones lamentables en la agricultura y en plantas en rastros, ¿no? En centros de procesamiento de reses, de cerdo y demás. Son terribles muchas veces las condiciones. Entonces yo creo que es un tema que probablemente va a ser más grande y de nuevo más relevante que el de la reforma del Poder Judicial. Tema de energía, tema de temas laborales, van a estar en el centro de la discusión. Y bueno, Antonio, entonces, en resumen de todo lo que hemos platicado, te notas optimista, digamos, en que pues esta revisión se dé de la mejor manera y en beneficio para México y en beneficio obviamente para Estados Unidos y para Canadá. ¿Te notas con optimismo? Así es, mira, por ahí dicen que las comparaciones son malas, y Ujú. decían las abuelas, yo creo que son necesarias. En este caso, yo no estoy seguro si México va a terminar con cero aranceles para todo. Yo creo que estamos en un nuevo mundo. Creo que sí debemos exigir eso de entrada, porque es lo que pactamos. Si Sí. Estados Unidos lo quiere cambiar, que pague alguna compensación. Veremos qué nos interesa a nosotros los mexicanos. Pero sobre todo yo sí estoy convencido que México y Canadá van a lograr una mejor negociación que cualquier otro país. Y eso, de hecho, puede ser que México sea destino atractivo para la inversión, porque al quedar mejor que los otros países, va a ser interesante estar en México. Y como disco rayado, regreso al tema de energía. Tenemos para eso que resolver a fondo el tema de la suficiente generación y sobre todo distribución de energía eléctrica. Creo que esto es más México con México y no México con EU. Antonio, sabemos del rol que has jugado en otras etapas de las renegociaciones. ¿Estás participando ahorita con algún tipo de asesoría? Es vía lo que se llama el cuarto de junto. Los organismos empresariales participamos en el cuarto de junto, Ujú. en particular el COMSE, a quien yo represento bajo el comité TEMEC, y hay un buen diálogo con las autoridades, tanto brindando información como sugerencias como posturas. Yo creo que en ocasiones pasadas lo que ha permitido lograr soluciones negociadas muy positivas es la muy estrecha colaboración entre empresarios de distintos tamaños y distintas regiones con el gobierno de México. Hay una codependencia muy positiva y yo veo muchas sinergias y mucha comunicación. Y yo celebro eso y estoy seguro que así va a continuar de aquí al menos al 1 de julio, que se va a hacer un primer corte en cuanto a la revisión. Nos dejas muy tranquilo, Antonio, porque pues claro que espantan este tipo de declaraciones que hace el presidente de los Estados Unidos, en las cuales pues dice que es irrelevante para los estadounidenses este tratado. Y bueno, pues nos aclaras varios puntos que son importantísimos de analizar. Agradecemos muchísimo esta charla a Antonio Ortiz Mena, economista y experto en comercio exterior mexicano. Y si nos lo permites, pues estar dialogando contigo en próximas ocasiones. Así, quedamos a la orden, va a ser interesante, no se asusten, vamos a llegar a buen puerto.
Eso es buenísimo. Que así sea. Que nos comentas. Muchísimas gracias.